establecido. Entonces, lo primero que vale la pena explicar en este impuesto de herencias, legados y donaciones, y eso no lo tiene la ley, es que lógicamente, anterior al pago del impuesto, nosotros tendríamos que iniciar un trámite, ya sea sucesorio o intestado, testamentario, judicial o notarial. Sí tenemos que tener ya claramente establecidos quiénes van a ser los herederos y cuáles son los bienes que van a entrar dentro de la mortual. Eso es lo que tenemos que hacer. Este es un impuesto que tampoco lo calculamos nosotros, sino que es un impuesto que lo calcula la sección de herencias, legados y donaciones con el visto bueno de la Contraloría de Cuentas, y nosotros ya solo tenemos 10 días para pagar el impuesto. Y este artículo 5 al que usted me está indicando, lo que dice es, si se asignare al heredero, legatario o donatario bienes con cargas o gravámenes impuestos en el testamento o en la escritura de la donación, se hará efectivo el impuesto sobre el valor de los bienes que se adquirieron, deduciendo el importe de la mencionada carga o gravamen. Y posteriormente dice, no obstante, si estas últimas constituyen a la vez legado o donación, queda sujeta al pago por parte de las personas que son las beneficiadas. No sé si ya con esto, Josué, le puedo explicar esto. Sí, Lick, muchas gracias. También tenía otra dudita con esto, Lick. A ver. Dice que en un caso sobre esta misma ley, indica que, se lo voy a leer, Lick, y así le digo cuál es mi duda concreta. Vaya, La pregunta número 3 dice, la señora Estefanía González, perdón, es esta. El señor César Cabrera Méndez le deja como legado a su antigua ama de llaves las regalías que producen las ventas de sus últimos libros. Regalías por el monto asciende a la cantidad de sus últimos, a la cantidad de 150,000 quetzales anuales. Y la pregunta es, ¿cuánto debe de pagar el ama de llaves en concepto de impuestos, de herencias, legados y donaciones? Yo lo que encontré de las regalías, lo encontré en el artículo 51, numeral 6, donde indica que las regalías o derechos de los particulares a percibir participaciones multiplicando el promedio de utilidades o porcentajes obtenidas en un año por el número de años de su vigencia. Número de años de su vigencia, ¿en dónde lo encontramos en el caso práctico, Oli? Lo que pasa es que hay que ver, porque aquí no hay vigencia, porque lo que pasa es que ahí estamos hablando en ese 51 que usted me está leyendo, ese no lo va a encontrar, porque ¿qué dice el 51? El 51 dice, para los efectos del impuesto, los bienes se estimarán de la manera siguiente. Y lo que debiéramos de encontrar es un libro en particular, hay un artículo, si es en particular, que ya habla de los libros. Eso es el que tenemos que buscar. Uno que tenga determinado con los libros. Lo vamos a resolver el jueves porque hoy no traje yo ni el laboratorio porque quiero terminar el tema de hoy y el jueves lo vamos a ver si es tan amable. Gracias, Lick, muy amable. No se preocupe. Sí, Astrid Elizabeth Romero Ramón, ¿qué manda? Astrid Elizabeth Romero Ramón. Disculpe, licenciada, se me levantó accidentalmente. No, no se preocupe, no tenga pena. ¿Hay alguna duda, alguna otra pregunta? Bueno, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, entonces nos quedamos con lo del laboratorio para el jueves, que vamos a resolver todo y les vamos a mandar también la ley de timbres y papel especial de protocolo para que puedan hacer el laboratorio también si son tan amables. ¿Ya no hay ninguna duda más, ninguna pregunta, algún comentario? No, bueno. Marta Julia, usted no estuvo en la clase pasada. Sí, licenciada.
Y ahorita la vuelve a recibir. Es que como usted es primera vez que estoy recibiendo este curso, licenciada. Pero usted no la recibió, no estuvo en la B. No, licenciada. Sí estuve con usted, pero llevé financiera. No, es que entonces hay alguna cosa, porque cabalmente en la sección B había una persona exactamente con el mismo nombre y con la misma fotografía, porque yo vengo de la sección B y ahí la tenía enfrente ahorita también. Ay, no, A ver licenciada. qué está pasando. No. Vaya pues. Entonces, vamos a irnos. Si ustedes se recuerdan, ¿qué vimos nosotros? ¿Qué vimos nosotros el jueves pasado? El jueves pasado nosotros lo que vimos fue las formas de extinguir la obligación tributaria, que lógicamente están contenidos. Les pediría que todos con su código tributario encima del escritorio para que nosotros podamos ir desarrollando el tema. Entonces, si nosotros miramos el artículo 35 del Código Tributario, nos vamos a dar cuenta que ahí dice medios de extinción. La obligación tributaria se extingue por los siguientes medios. Está el pago, la compensación, la confusión, la condonación o remisión y la prescripción. Y hoy vamos a ver nosotros la compensación, que sí la tenemos como medio de extinguir la obligación tributaria. Si tienen alguna pregunta sobre la confusión y sobre el pago, sería el momento que sería bueno que la hicieran si son tan amables, para poder pasar ya al tema de la compensación. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Bueno, si no es así, entonces vamos a ver lo que es la compensación. Y para esto vamos a utilizar lo que dice el profesor Carlos María Giuliani Fonrush. ¿Qué dice él? Él dice que la compensación en materia de obligaciones civiles es un medio normal de extinción y tiene lugar cuando dos personas por derecho propio reúnen la misma calidad de acreedor y deudor recíprocamente. Nosotros tenemos que tener claro que la compensación para nosotros es una forma de extinción de las obligaciones tributarias. Y también tenemos que indicar que cuando se produce la compensación es cuando dos personas llegan a ser recíprocamente deudores y acreedores por igual cantidad. Y aquí nosotros tenemos que encontrarnos siempre con una parte que va a ser el Estado como acreedor y el contribuyente como sujeto pasivo. La compensación puede ser de carácter amplio y otra con limitación a crédito y deudas públicas, pero ese concepto de amplitud sufre una derogación cuando nos referimos nosotros a las obligaciones tributarias, siendo principio generalmente admitido que, salvo excepciones, no son compensables entre sí créditos y deudas provenientes de contribuciones públicas. Y aquí nosotros ya le miramos una cantidad de dificultad a la compensación versus, lógicamente, lo que es la compensación en materia civil. Aquí tiene características muy propias. ¿Y por qué tiene características muy propias? Porque nos encontramos, como dice la última parte aquí, nos encontramos al Estado como acreedor y al contribuyente como sujeto pasivo. O sea, no es un acreedor cualquiera, es ni más ni menos que el Estado. ¿Y cuándo se da, por ejemplo, una compensación, si nosotros la queremos explicar así de una manera muy sencilla? Se da cuando el Estado hace cobros indebidos y el señor A le debe 500 quetzales al fisco, pero cuando pagó su impuesto sobre la renta pagó 500 quetzales de más. Este medio extintivo tiene lugar cuando dos personas reúnen por derecho propio la calidad de acreedor y deudor recíprocamente,
Si bien en el derecho civil se considera a la compensación como un medio normal de extinción de las obligaciones, esto no ocurre en el derecho tributario. ¿Y por qué no ocurre? No ocurre, lógicamente, porque una de las partes es el Estado y el Estado tiene características completamente propias. Y esto lo desarrolla muy bien el autor Tesoro, que ha sido mencionado por Héctor Villegas. ¿Qué dice Héctor Villegas? ¿Qué dice Tesoro? Él dice que no puede operarse en derecho tributario la compensación por las razones siguientes. Porque el fisco necesita recaudar rápidamente los tributos. Porque el crédito del Estado y los créditos particulares no son de distinta naturaleza. Y porque los créditos contra el Estado no son ejecutables. La doctrina moderna tiene tendencia de estar a favor de la compensación, aunque generalmente limitada a créditos y a deudas fiscales. Y aquí es importante que nosotros revisemos cómo es que la tenemos en nuestra legislación. Y aquí tendríamos que leer nosotros lo que son los artículos 43 y 44 de nuestro Código Tributario, que lo vamos a leer en un momentito. Entonces, tenemos que pensar que el efecto de la compensación es la extinción de ambas deudas, hasta el empate de la menor, quedando subsistente la mayor parte por el saldo restante. Y precisamente ahí es donde se encuentra la dificultad de la compensación tributaria. Esa compensación, porque la compensación debe de ser en cantidades iguales. En el derecho civil, porque las dos personas son particulares, puede compensarse perfectamente, pero aquí hay que tomar en cuenta que el crédito del Estado y el crédito de los particulares son de distinta naturaleza y que los créditos contra el Estado no son ejecutables. Y esto es importante que lo tengamos. ¿Qué dice Fernando Pérez Royo? Fernando Pérez Royo hace un libro importante en donde desarrolla este tema. El libro se llama Derecho Financiero y Tributario. Él dice que la compensación es una forma de extinción de las deudas que tienen lugar cuando dos personas por derecho propio sean recíprocamente acreedoras o deudoras una de la otra. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, de la lengua española, compensar, ¿qué significa? Para que entendamos la figura de la compensación. Compensar significa igualar el efecto de una cosa con la de otra. ¿Cuál entonces serán los efectos jurídicos de la compensación? Solo surtirá efectos de pago en la medida de la existencia o legitimidad de los créditos cedidos. ¿Qué es lo que se puede compensar? Se puede compensar tributos, intereses, multas y créditos tributarios por deudas tributarias. Es importante que se considere que las obligaciones deben de ser siempre líquidas exigibles y de plazo vencido. Y vamos a leer lo que dice nuestro Código Tributario para comprender bien la figura. Y dice, en primer lugar, nos dice este artículo que se compensarán de oficio o a petición de parte. Lógicamente, cuando la compensación es de oficio es porque la Superintendencia de Administración Tributaria la declarará así. Y luego, la petición que puede hacer el contribuyente o responsable. Los créditos tributarios líquidos y exigibles de la Administración Tributaria con los créditos líquidos y exigibles del contribuyente o responsable, referente a periodos no prescritos, empezando por los más antiguos y aunque provenga de distinto tributo, siempre que su recaudación esté a cargo del mismo órgano de administración tributaria. La compensación entre saldos deudores y acreedores de carácter tributario tienen efectos de la cuenta corriente hasta el límite del saldo menor. Para el efecto se aplicarán las normas establecidas en el artículo 90, que es sobre la cuenta corriente. Y el artículo 44 que dice, el contribuyente o responsable puede pedir la compensación total o parcial de sus deudas tributarias con otros créditos tributarios líquidos y exigibles que tenga a su favor,
aunque cuando sean administrados por órganos distintos de la administración pública, y la petición se hará en el Ministerio de Finanzas Públicas. Entonces, ¿qué dudas tienen de la compensación o les ha quedado completamente clara? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Dudas, preguntas, comentarios. Bueno, entonces pasemos a la siguiente forma de extinguir la obligación tributaria. Y la siguiente forma de extinguir la obligación tributaria es la condonación o remisión. Así está contenida en nuestro código. Y para que se hagan una idea, el artículo 46 dice: el pago de los tributos causados solo puede ser condonada o remitida por ley. Las multas y los recargos pueden ser condenados o remitidos por el presidente de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 183, inciso R de la Constitución, sin perjuicio de las atribuciones propias del Congreso y lo establecido en el artículo 97. Entonces, creo que aquí nos da mucha claridad para poder entender lo que es compensación. Y dice: si se van a compensar tributos, se necesita de una ley que así lo establezca. Hasta este momento no está la ley. Pero si en caso, lógicamente, se pensara en una condonación o remisión, tendrá que crearse una ley que así lo contenga. Luego, nos habla de condonar multas y de condenar recargos. Y dice que estas sí pueden ser declaradas por el presidente de la República, pero nunca está diciendo que el impuesto pueda condonarse o remitirse. Entonces, lógicamente, si lo van a pensar hacer, tiene que estar contenido en una ley. Así lo expresa el Código Tributario. Ahora, las multas y los recargos sí los puede hacer el presidente. ¿Por qué lo puede hacer el presidente? Porque así está establecido en el artículo 183, inciso F de la Constitución, sin perjuicio de las atribuciones propias del Congreso de la República. ¿Sí alguien me levantó la mano por ahí? No, licenciada, ya me respondió, era cabalmente eso con lo que ha estado circulando en redes sociales, que estaban hablando cabalmente de que el partido Semilla no iba a dar condonas, ¿cómo se le llama? Amnistía ahorita que tomaran posesión. O sea, ahí estaban hablando de la exoneración, y la exoneración está también en el Código Tributario. Ahorita le voy a decir en qué artículo está. Está en el 97 y dice: la exoneración de recargos y multas corresponde al presidente, quien puede autorizar a la administración para ejercitar esa facultad. Los intereses constituyen recargos. Yo, sinceramente, le digo, creo que hay que darles un 100, porque la condonación realmente a quienes, digamos, ¿cómo sería la palabra? A quienes ayudan prácticamente, es al que no pagó los impuestos en tiempo y se ha hecho acreedor de una multa. Entonces es como premiar la irresponsabilidad del contribuyente que no ha pagado en tiempo. Naturalmente hay situaciones económicas que se salen de esa irresponsabilidad, sino que es algo que no le queda para otra. Pero creo que sí es importante comenzar a premiar a la gente que paga sus impuestos en tiempo. Eso no puede ser, porque desmotiva al pagador bueno y al pagador en tiempo. Muchas gracias. Entonces, ¿qué es condonación o remisión? Ya vimos lo que dice la ley, pero dice que es otra de las formas por las cuales se extinguen las obligaciones tributarias. ¿Y en qué consiste? En el perdón o liberación de la deuda concedido por el acreedor. Este principio se basa en que cualquier persona puede renunciar a su derecho y remitir en todo o en parte las prestaciones que le son debidas, excepto los casos en que la ley prohíbe. Hoy por hoy no se pueden condonar impuestos.
No sé si en el futuro podrán hacerse, pero si se puede, si se quiere hacer, tiene que emitirse una ley que así lo apruebe. Hoy lo que puede haber es la exoneración, lógicamente, de multas y recargos, que de conformidad con el artículo 183R de la Constitución le corresponde al presidente de la República. Lógicamente, sin perjuicio de las propias atribuciones que tiene el Congreso de la República. Es indudable entonces que el Poder Legislativo, o sea, el Congreso de la República, puede dictar leyes de condonación de tributos y sanciones fiscales. Y en nuestro país se ha usado ampliamente esa facultad, en numerosas oportunidades y con diversos alcances. La condonación de tributos solo puede hacerse a título general y nunca a título particular. ¿Por qué? Porque esto implicaría un tratamiento desigual para los contribuyentes o el ejercicio caprichoso del poder tributario por parte de los administradores del impuesto. La condonación o reducción de impuestos podrá concederse por medio de una ley de aplicación general. Y esto está muy claro en nuestro artículo 46, donde dice: la obligación del pago de los tributos causados solo puede ser condonada o remitida. Y aquí la doctrina lo apoya perfectamente bien cuando dice: la condonación o reducción de impuestos podrá concederse por medio de una ley de aplicación general. Quiere decir que esa ley va a ser creada por el Congreso de la República. Esta puede suceder porque así lo dispone una ley especial o una resolución administrativa en la forma y condiciones que establezca la misma. Es la renuncia que hace el acreedor de su derecho a exigir en todo o en parte el pago de la deuda. Entonces, no se les olvide, por favor, leer el artículo 183 de la Constitución Política, inciso R, y el 46 del Código Tributario. Ahora, vamos a entrar a la cancelación. Cuando ustedes leen el artículo 35, se van a dar cuenta que la cancelación no está dentro de nuestro Código Tributario como una forma de extinguir la obligación tributaria. Eso quiere decir que no se reconoce en la ley tributaria guatemalteca como medio de extinguir la obligación tributaria. Existe en la doctrina, y en la doctrina se da por incobrabilidad de la deuda. Se da cuando los sujetos de crédito son insolventes, previa comprobación de esa circunstancia por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria. Pero aunque no está como un medio de extinción, sí está, pero con otro nombre. Si ustedes leen su código, a partir del artículo 54 al 56, se van a dar cuenta que lo que se llama es incobrabilidad de la deuda. No es medio de extinguir la obligación tributaria, pero la ley lo admite. Y es cuando hay deudas que son menores de 1,000 y mayores de 5,000 quetzales. Leamos lo que dice el artículo 54. Dice: importe mínimo a cobrar. Para su incompatibilidad, por su incompatibilidad con el costo de la administración y de cobranza, la administración tributaria puede autorizar que no se inicie un procedimiento administrativo por ajustes de auditoría a los tributos determinados mediante declaración del contribuyente responsable, cuando no superen la suma de 1,000 quetzales en cada periodo anual impositivo. Se deberá iniciar el procedimiento en los casos que no se determina mediante declaración, cualquiera que sea el monto de los ajustes. Luego tenemos el 55 y dice: la administración tributaria, en casos de excepción y por razones de economía procesal, declarará incobrables las obligaciones tributarias en los siguientes casos. Cuando el monto de la deuda sea hasta 5,000, siempre que se hubieran realizado diligencias para localizar al deudor,
sus bienes o derechos, que puedan ser perseguidos para el pago de la deuda, sin haber obtenido ningún efecto positivo. El monto referido comprende tributos, intereses, multas, recargos y debe referirse a un mismo caso y a un periodo impositivo. En la circunstancia de una declaración de incobrabilidad improcedente, se deducirán las responsabilidades conforme lo dispuesto en el artículo 96 de este código. Cuando existiere proceso de concurso de acreedores o quiebra por parte de la obligación tributaria que no puede cobrarse, cuando las obligaciones consistan en sanciones aplicadas a deudores tributarios que posteriormente fallezcan o cuya muerte presunta se declare, cuando las obligaciones se refieran a deudores tributarios fallecidos o respecto a quienes se hubiere declarado legalmente su ausencia o muerte presunta, así como en los casos que la ubicación o localización del deudor sea imposible, según informes fehacientes de la Administración Tributaria. Cuando se produzca la imposibilidad de la localización, la incobrabilidad podrá ser declarada por el Superintendente de Administración Tributaria en base a dictámenes técnicos o cuando las obligaciones se refieran a personas jurídicas extinguidas o disueltas totalmente, exceptuando casos de transformación o de fusión. En todos los casos de esta literal, siempre que no se hayan ubicado bienes o derechos con los cuales pueda hacerse efectiva la deuda tributaria, por el caso del adeudo tributario que no pueda ser cubierto con bienes o derechos ubicados o identificados, procederá a la declaración de incobrabilidad. Cuando se hubiere producido la prescripción, en cuyo caso la incobrabilidad será declarada de oficio por el Superintendente de Administración Tributaria con base en los dictámenes técnicos de lo dispuesto en el artículo 96 de este código. Y luego están los efectos de la incobrabilidad. Dice, la resolución que declare la incobrabilidad de una obligación tributaria por una o más de las causales a las que se refiere el artículo 55 de este código, dejará en suspenso la iniciación o, en su caso, la prosecución del procedimiento de cobro y deberá ser comunicada a la Dirección Normativa de Adquisiciones del Ministerio de Finanzas, la cual deberá llevar un registro de las mismas e informar a los otros registros de proveedores o consultores del Estado para el cumplimiento de lo dispuesto en este párrafo. Y luego hay otro párrafo que les recomiendo lo lean. A ver, entonces, ¿qué dudas tienen de esto de la incobrabilidad? Entonces, no existe la cancelación como una forma de extinguir la obligación tributaria. ¿Por qué? Porque nuestra ley no la contempla. Pero en la doctrina sí existe la cancelación y se da por la incobrabilidad de la deuda. Y en nuestro código tributario, en el artículo 54, 55 y 56, existe no como cancelación, sino como incobrabilidad. A ver, ¿qué dudas, qué preguntas tienen? No hay dudas. Licenciada, no hay... buenas noches. Buenas noches. O sea que la incobrabilidad se puede ver como cuando alguna empresa queda insolvente para poder cubrir ese tipo de pago. Sí, pero lo que pasa es que no es por cualquier cantidad. Si usted mira, dice, importe mínimo a cobrar. Por incompatibilidad con el costo de cobranza, como quien dice, es más lo que va a gastar la SAT en armar un proceso, cuando lo que va a cobrar son 1,000 quetzales. Entonces puso un importe mínimo, que son 1,000. Ya. Pero luego dice, cuando el monto sea hasta 5,000, después de esa cantidad, lógicamente se tiene que cobrar. O sea, son las cantidades mínimas. Un importe mínimo de 1,000 y una deuda que no pase de 5,000. Ya comprendí. Más que todo sería como para las personas, ¿verdad? No tanto para una empresa, sino para una persona individual. Así es. Ya comprendí. Gracias, Lic. No tenga pena. Sí, alguien me levantó la mano por ahí. Sí, Ligda, buenas noches. Buenas noches a todos. El numeral 2 dice que también podrá declararse la incobrabilidad aunque exceda de dicho monto. Sí. Y tiene 4 pero tiene 4 situaciones. ¿Cuándo tiene? Cuando existiere proceso de concurso de opositores o quiebra, cuando las obligaciones
consistan en sanciones aplicadas a deudores tributarios que posteriormente fallezcan o cuya muerte presunta. Y la D dice cuando se hubiere producido la prescripción de la obligación tributaria. O sea, pasó el tiempo y no cobraron. Gracias, Lita. Pero también les digo una cosa, y es muy importante que tomen en cuenta donde dice, siempre, y eso lo dice el artículo 55, siempre que se hubieran realizado diligencias para localizar al deudor, sus bienes o derechos que puedan ser perseguidos para el pago de la deuda, sin haber obtenido ningún efecto positivo. O sea, la SAT tiene que buscar al deudor, tiene que buscar si tiene bien, tiene que buscar si hay derecho. Lógicamente, si buscándolo no lo encuentra por miles de situaciones, bueno, puede aplicar la declaración de incobrabilidad, pero sí hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir. No es que solo diga, ahorita resulta que este no paga y aquí me olvido. No, tiene que hacer todas las diligencias. O sea, tiene que buscar el domicilio fiscal, tiene que notificar por correo electrónico, lo tiene que buscar. Sí, alguien me levantaba por ahí la mano. Sí, Lick, solo una cosita. Fíjese que yo estuve llegando a una oficina solo como apoyo en un corto tiempo. No tuve la oportunidad de leer todo el expediente, pero era algo tributario, eso sí me recuerdo muy bien. Pero hasta donde yo comprendí, lo poco que pude ver, SAT estaba tratando de localizar a 4 proveedores de una empresa muy grande que hace exportaciones. Y hasta donde yo vi unos documentos, inclusive hablamos con la persona en SAT que llevaba el caso administrativo, ellos indicaban que las facturas que ellos habían emitido había una dirección y obviamente era la dirección donde supuestamente estaba la empresa, pero a la hora que se fue estaban en Alta Verapaz, Baja Verapaz, en Jalapa y en Suchitepeque, si no mal recuerdo. Y cuando llegamos nosotros, porque acompañamos a SAT, eran casas particulares y cuando uno decía, mire, es que venimos a buscar a X persona, vamos, Carlos Méndez, pues no, aquí no es empresa, es casa particular. Y el caso empezó en el 2015, yo estuve ahí hace como 2 años, cuando yo me retiré de ahí, ellos seguían tratando de encontrar a la persona, pero dijeron que si no había rastro, si no podían localizarlo, porque inclusive hasta el DPI decían que lo habían alterado y no se habían dado cuenta hasta después, no sé cómo fue eso, pero cuando uno buscaba ese número de DPI era de una señora, no del señor. Entonces, al final yo no sé qué hicieron porque yo ya no tuve acceso pero aquí entraría este caso, ¿verdad? De que ya es incobrable, se andaban buscando algo porque la persona no existe y los engañó realmente. Exacto, pero mire cómo el artículo 56 también impone castigo fuerte porque dice, la declaración de incobrabilidad de una deuda tributaria, la morosidad en el pago de obligaciones o el ser sujeto de un proceso de cobro de un adeudo tributario por la vía económico coactiva hará que el contribuyente o responsable quede impedido de cotizar, licitar, celebrar los contratos a que se refiere la ley de contrataciones del Estado con este último y sus sustituciones descentralizadas o autónomas, incluyendo las municipalidades, por 4 años a partir de la derogatoria. Este impedimento quedará sin efecto. Dice, este impedimento quedará sin efecto si el contribuyente o responsable paga voluntariamente y sin más trámite la totalidad del tributo, intereses, multas y recargos que correspondan. Este impedimento no aplicará cuando ante la declaratoria se hubiere producido la prescripción. O sea, por eso le digo, no es en cualquier caso, sino es en un caso debidamente establecido, pues. Sí, eso es bien interesante, Lick, porque yo me recuerdo que era millones de millones la deuda y SAT quería sí o sí encontrarlos, estaban haciendo todo porque era demasiado dinero que estaba ahí en las facturas, no, y ¿verdad? mire, ahorita que usted dijo millones de millones, me recordé cuando yo estuve en la sala tributaria, nunca había visto tantos millones en esos expedientes administrativos que se tienen que ver ahí, de verdad. Sí, son de millones, sí.
millones de millones. Solo ahí Exacto. se miran Uno se cantidades. asusta de ver esas cantidades. Así Sí, es exactamente, cierto. es cierto. Ajá. Y dice uno qué gran responsabilidad tengo, ¿verdad? No sé si entonces hay alguna otra duda, alguna pregunta que tenga que ver con esto. Háganla sin problema, por favor. No, bueno. Entonces, les pido un favor. Es importante que lean el 54, el 55 y el 56 del Código Tributario. Solo son 3 articulitos. Es importante que vayamos por poquitos. Bueno, luego vamos a ver la prescripción. Vamos a ver la prescripción como forma de extinguir la obligación tributaria. Y lógicamente la prescripción sí está contenida en la ley y sí está en el artículo 35, donde están los medios de extinción. Está la prescripción. De acuerdo con la docente Catalina García Vizcaíno, la figura de la prescripción responde a principios de certeza y seguridad jurídica, que son los pilares básicos de nuestro ordenamiento jurídico. ¿De dónde viene la palabra prescripción? Viene de una máxima antigua romana, jura civilia succurrunt diligentibus et non durmientibus. O sea, como quien dice, se durmió, no hizo la diligencia y por negligente pierde su derecho. Porque aquí lo que pasa es el transcurso del tiempo. Y la ley, lógicamente, es bien clara cuando nos habla de la prescripción y nos dice que opera por el transcurso del tiempo y nosotros tenemos una prescripción de 4 años y una extraordinaria o especial, que es el doble, pero que tiene un requisito especial. Y esto está en el artículo 47, 48, 49, 50 y 51. Y nosotros lo vamos a ir, digamos, explicando. Miramos el primero que tiene que ver con la prescripción. ¿Qué tiene que ver esto con la prescripción? A ver qué dice. Dice, el derecho de la administración para hacer verificaciones, ajustes, rectificaciones o determinaciones de las obligaciones tributarias, liquidar intereses, multas, exigir su cumplimiento y el pago a los contribuyentes o los responsables, debe de ejercitarse dentro del plazo de 4 años. En el mismo plazo relacionado en el párrafo anterior, los contribuyentes o responsables deben ejercitar su derecho de repetición en cuanto a lo pagado en exceso o debidamente cobrado por concepto de tributos, intereses, recargos y multas. El plazo para ejercitar su derecho de repetición previsto en el párrafo anterior se inicia a contar desde el día siguiente de aquel en que se realizó el pago indebido o se constituyó el saldo en exceso. Derecho a solicitar la devolución de crédito fiscal del impuesto al valor agregado en efectivo o para acreditar a otros impuestos. También prescriben 4 años, plazo que se inicia a contar desde la fecha en que el contribuyente, conforme a la ley, pueda solicitar por primera vez la devolución. Y la especial, no obstante lo establecido en el artículo anterior, el plazo de prescripción se amplía a 8 años, cuando el contribuyente o responsable no se haya registrado en la administración tributaria. 49. Los plazos establecidos en los artículos 47 y 48 de este código se contarán a partir de la fecha en que se produjo el vencimiento de la obligación para pagar el tributo. ¿Cómo definimos nosotros la prescripción? ¿Cómo podemos saber la prescripción desde el punto de vista tributario, que es el que nos interesa a nosotros? Hay muchas definiciones, hay muchos tratadistas y casi todos tienen una definición. La primera podríamos decir nosotros que la prescripción como una forma de liberarse y extinguir la obligación tributaria. El autor José María Giuliani Fonruch se refiere a esta institución en los términos siguientes y él dice:
En la actualidad, es un principio universalmente aceptado, que las obligaciones tributarias se extinguen por prescripción y que el deudor puede liberarse por la inacción del acreedor, que es el Estado, durante cierto periodo de tiempo. No olviden, nosotros tenemos 4 años y la prescripción especial, que son 8, con un requisito especial, es siempre y cuando no se hubiera inscrito el contribuyente en la administración tributaria. Las obligaciones tributarias se extinguen por prescripción y esta opera, como ya lo leímos en el artículo 47, a favor de los contribuyentes, extinguiendo sus obligaciones tributarias mediante el transcurso del tiempo, como opera también a favor del Estado. O sea, este artículo nos dice cuándo vence el derecho de la administración, pero cuándo se termina también el derecho de los contribuyentes y nos hace una separación de estos tipos de casos. Volvámoslo a repetir para que lo tengamos claro. Dice, el derecho de la administración tributaria. O sea, esto opera para el Estado también. Y dice, para hacer verificaciones, ajustes, rectificaciones o determinaciones de las obligaciones tributarias, liquidar intereses y multas, exigir su cumplimiento y pago a los contribuyentes o responsables. En el mismo plazo, en el párrafo anterior, los contribuyentes o responsables deben ejercitar su derecho de repetición en cuanto a lo pagado en exceso o indebidamente cobrado por concepto de tributo, intereses, recargos y multas. El plazo para ejercitar su derecho de repetición previsto en el párrafo anterior se inicia a contar del día siguiente a aquel en que se realizó el pago indebido o se constituyó el saldo en exceso. El derecho solicitó la devolución del crédito fiscal de IVA en efectivo o para acreditar otros impuestos también prescribe en 4 años, plazo que se inicia a contar de la fecha en que el contribuyente, conforme a la ley, puede solicitar por primera vez la devolución de dicho crédito. O sea, opera para los dos. Opera a favor del Estado y opera a favor del contribuyente. Naturalmente, también los contribuyentes pueden ser negligentes, no solo el Estado. Los contribuyentes son negligentes en exigir el reembolso de cantidades pagadas de más indebidamente por concepto tributario. O sea, se duerme también el contribuyente y no pide, pasa el tiempo, y en esa pasada del tiempo es cuando pierde su derecho a pedirle al fisco. Podemos definir entonces con todo lo que hemos dicho nosotros como un modo de extinguir la obligación tributaria por la inacción del sujeto activo, que en este caso es el Estado o cualquier ente público, durante el tiempo determinado en la ley. ¿Cuál es el tiempo determinado en la ley? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el tiempo determinado en la ley? Son 4 años. 4 años. 4 años. Exactamente. Aquí yo puse unas citas de leyes que para hacer este tema usé el diccionario del derecho usual, el derecho financiero de Giuliani Fonrush y el derecho financiero de Sergio de la Garza. ¿Qué nos dice Plugiese? Plugiese también nos da una definición. Él es un poquito bien elevado en sus conceptos, pero sí podemos entender que es prescripción y dice, es el medio en virtud del cual, por el transcurso del tiempo y en condiciones determinadas, una persona se libera de una obligación tributaria y se fundamenta en la necesidad de que se extingan los derechos que el titular no haya ejercitado durante el periodo de tiempo previsto por la ley. Lo que tenemos que tener bien claro aquí, ¿cuál es el tiempo previsto en la ley? 4 años y una prescripción especial, 8 años. La institución de la prescripción extintiva es plenamente aplicable a una obligación tributaria. ¿Por qué? Porque es un medio de extinción. Entonces, si nosotros lo tenemos en el artículo como un medio de extinción, nos estamos refiriendo a esa prescripción extintiva. Y esta es plenamente aplicable a una obligación tributaria. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar ahí? Sí, solo, ¿cuál sería una especial? 8 años. La Sí, prescripción es 8 años y nos da una condición la ley.
la ley dice, no obstante lo establecido en el artículo anterior, el plazo se ampliará 8 años, cuando el contribuyente o responsable no se haya registrado en la administración tributaria. ¿Algún Solamente ejemplo? para ese caso. Un ejemplo, no tiene NIT, la persona no se inscribió. O sea, aquí no es de buscar un ejemplo, es que aquí es claro el artículo, dice, no obstante lo establecido en el artículo anterior, el plazo de la prescripción se ampliará a 8 años, cuando el contribuyente o responsable no se haya registrado en la administración. ¿Y cómo es que nosotros nos registramos en la administración? Cuando tenemos un NIT, ese es nuestro registro en la administración. Gracias, licenciada. No se puede. Entonces, como explica Nini, el crédito impositivo se extingue como cualquier otro derecho de crédito, cuando no se hace valer dentro de un determinado periodo de tiempo. Lógicamente, la característica especial que tiene la prescripción tributaria es el hecho de ser declarada por el mismo sujeto activo, ya que es el ente público, el Estado, el que ha de aplicar la ley para declarar extinguido su propio derecho. Existen requisitos para que exista la prescripción y en materia tributaria como que se subrayan más, se hacen como más visibles. ¿Y cuáles son? Primero, debe de darse la existencia de un derecho a ejercitar. ¿Qué es esto? Esto es la existencia de una ley tributaria en donde se establece el presupuesto del tributo. Luego, el otro elemento es la inacción por parte del sujeto activo de la correspondiente obligación y el transcurso del tiempo señalado por la ley. Clases de prescripción. Nosotros ya vimos cómo este artículo 47 nos da 2 clases previamente establecidos y son la prescripción de los derechos y acciones del Estado y la prescripción de los derechos y las acciones de los contribuyentes. O sea, si ustedes miran, en este artículo 47 dice el derecho de la administración tributaria. Ahí lógicamente estamos hablando al actuar del Estado. Y luego dice en el mismo plazo los contribuyentes o responsables. Entonces hay prescripción de los derechos del Estado y prescripción de los derechos del contribuyente. Siempre es por inacción durante determinado tiempo. Ahora nos tocaría la prescripción de los derechos del Estado. Para ir de acuerdo con la otra sección, yo me quedaría aquí, pero les diría a ver qué dudas, qué comentarios tienen, porque ya se va acercando nuestro examen segundo parcial. Ya la semana entrante terminamos todas las leyes. Ya les digo cuándo mandan los laboratorios y ya estaríamos en nuestro, me dicen que el 3 comienzan los exámenes. Yo creo que se van a atrasar un poquito porque a nosotros todavía no nos han avisado mayormente. Y creo que 3, solo vamos a ver aquí la fecha. Vamos a ver, el 3 estamos hablando, casi que comenzaría la semana entrante prácticamente los exámenes. Comenzaríamos, según yo tengo aquí, martes 3. Vamos a ver si se atrasan un poquito o ahí estamos. Nosotros la teoría prácticamente ya lo estamos llegando y ya estamos casi por ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No hay duda, no hay pregunta, comentarios, no hay nada. Bueno, pasen feliz noche entonces, gusto de saludarlos. Vamos a ver, por favor, vamos a ver el día jueves la ley del impuesto del YUSI para poderla entender perfectamente. Sí, buenas noches. Sí, Harold Hernán Herbert de León, ¿qué manda? ¿Qué tal, licenciada? Disculpe la molestia. En la prescripción usted había comentado unos artículos. ¿Cuáles eran, perdone? Sí, ahorita coloqué 47, 48, 49. No, son, la prescripción son
47, 48, 49, 50 y 51. 52 también. 53 también. Muchas gracias, licenciada. No tenga pena. Dudas, preguntas, comentarios, si no hay ninguna. Sí, Emanuel Ahmad Simón, ¿qué manda? Sí, Lick, bueno, en virtud de que pues ya se acercan los exámenes, como usted indicó, no sé si nos compartirá algún tipo de material como nos lo compartió para el examen pasado. Mire, yo estoy leyendo demasiado el código. Todas estas figuras están en el código. Si usted mira, casi todo es derecho tributario. O sea que aquí necesito que ustedes vayan leyendo su ley, porque todas las figuras estas tienen que ver con el contenido de la ley. Entonces, sobre eso sí no les puedo mandar material porque es la ley. Toda esta forma de extinguir la obligación tributaria yo la estuve dando ahorita de acuerdo al contenido de la ley. Muchas gracias, Lick. No tenga pena, José Manuel. Ya no hay dudas, comentarios. Pasen feliz noche entonces. Sí, feliz noche, Diego. Cuídense mucho. Adiós, Débora. Gracias, Liz. Feliz noche. Licenciada, hasta luego. Que estén bien. Adiós, Caro.